Dios los bendiga, amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy estamos nuevamente aquí por la gracia de Dios y que Él nos da la fuerza para seguir adelante, porque no necesariamente estamos aquí porque estamos sanos, ¿ve? Muchas veces sucede que algún dolor nos puede estar afectando, pero nada de lo físico o aún material nos debe detener para seguir buscando al Señor. Nada nos detendrá, ¿verdad? Para aquellos que son guerreros, para aquellos que luchan y se esfuerzan para agradar a aquel que los tomó como soldados. Así es que oremos al Señor y pidamos su orientación y su luz. Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que hables a nuestros corazones este día, que des a cada uno conforme a la necesidad y quebrantes nuestras vidas, Señor. Quita que cada uno de nosotros pueda quitar toda dureza, toda indiferencia, y que nos lleve, Señor, al pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, porque por ella somos exhortados, consolados, animados, direccionados. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo agradecemos. Amén. Muy bien. Este día quiero extenderme un poco en relación a la condición general de todos los hombres. La Biblia habla de que todos somos pecadores. Aún nosotros como creyentes, aún teniendo nuestra fe en el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:1, continuamos siendo pecadores. Y esa realidad es la que queremos ver esta mañana, no solamente para que no nos olvidemos de lo que somos, no, sino para que captemos a dónde nos llevó el Señor y en qué condición estamos hoy debido a la aplicación de la fe, debido al fruto de la fe. Por eso es que en el Antiguo Testamento se constituyó un sumo sacerdote, como dice en Hebreos capítulo 5, verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, ¿verdad? A favor de los hombres. O sea, el propósito de levantar un sumo sacerdote no era solo para darle un privilegio o una responsabilidad. Su trabajo, su función era fungir como intercesor, dice, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Entonces, en el Antiguo Testamento, todos los israelitas pecadores llegaban a presentar sus sacrificios y era el sumo sacerdote que llevaba esa ofrenda, y principalmente en el día de expiación se hacía esa expiación general, o sea, para todo el pueblo, para que fueran perdonados sus pecados. Bueno, aquí en el capítulo 8 de Hebreos, también en el verso número 3, dice: porque todo sumo sacerdote está constituido, o sea, fue establecido, levantado para presentar ofrendas y sacrificios. Entonces, ¿cómo es que él trabajaba a favor de los pecadores? Presentando ofrendas y sacrificios. Esto es básico, pero es muy importante entenderlo, porque lo que sucedía antiguamente sucedió también a través de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, el cual traspasó los cielos, penetró los cielos, pero también por su palabra penetró hasta el interior de nuestras vidas, como dice la Escritura, que es la palabra de Dios, hablando de lo que sale de su boca, y también las propias Escrituras, es más cortante que toda espada de dos filos, y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, la palabra de Dios, que es Cristo también, Él es el Logos,
penetró hasta lo más profundo de nuestro corazón a favor de nosotros. Quiere decir que así como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento para trabajar a favor de ellos presentaba sacrificios y ofrendas, de la misma manera nuestro sumo sacerdote, según la orden del Melquisedec, Cristo Jesús, también tuvo que presentar una ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda? No fueron animales, ni la sangre ajena, ¿verdad?, que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento presentaba, sino fue su propia vida, su propio cuerpo, su propia sangre. Y solamente un solo sacrificio santificó a todos. Entonces, esas ofrendas y esos sacrificios eran presentados constantemente. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden santificar a los hombres, ¿verdad? Es imposible, dice en el capítulo 10, verso 4 de Hebreos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Quiere decir que aquellos que traían sus ofrendas continuaban siendo pecadores, y por eso era constante, porque el perdón tenía que ser constante también. Ahora vamos a ver algo muy importante en relación a esa cuestión del pecado. Cuando Salomón inauguró el templo, él dijo, está registrado en 1 de Reyes, capítulo 8, verso 46, él está diciendo al Señor que cuando el pueblo venga a ese templo y ore, él dice: cuando pequen contra ti, o sea, todos los que pequen se van a acercar al templo para pedir perdón. Y él dice algo muy importante en eso: cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque. Eso se repite en Crónicas, también en el pasaje paralelo sobre la inauguración del templo. Dice: porque no hay hombre que no peque. En Eclesiastés, capítulo número 7 y en el verso 20, también el propio Salomón escribió: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, se está estableciendo aquí que todos los hombres somos pecadores. Y en Romanos, un pasaje muy conocido por nosotros, capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, queda claro que todos los hombres, sean del Antiguo, sean del Nuevo, sean judíos o sean gentiles, somos pecadores, y que todos necesitamos de expiación para que nuestros pecados sean perdonados. Si no somos perdonados, continuará ese pecado ahí y no entraremos al cielo, porque solo los que son perdonados entran al cielo, y los que son de la fe de Jesús. Vamos a verlo. Y en Primera de Juan, o sea, citamos aquí prácticamente 2 versículos del Antiguo Testamento y otros 2 del Nuevo Testamento para confirmar esta doctrina sobre el pecado en el hombre. Dice en Primera de Juan 1:10: si decimos que no hemos pecado, o sea, el apóstol Juan, ya habiendo experimentado el fruto de la nueva alianza, él ya siendo un hombre nacido de nuevo y predicando la palabra del Señor ya a una edad bastante avanzada, con mucha experiencia en el Evangelio, él mismo dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Por qué? Porque es Dios el que ha dicho que nosotros somos pecadores. O sea, nadie puede decir: no, yo no peco. No, todos somos pecadores, cometemos pecado. Y su palabra no está en nosotros, dice. Bueno, entonces queda establecido algo aquí muy importante. Ahora, por favor, no nos olvidemos de que en el Antiguo Testamento, para beneficiar a esos pecadores, el sacerdote tenía que presentar sacrificios y ofrendas. Sacrificios y ofrendas, plural. Pero en el Nuevo Testamento encontramos una sola ofrenda. O sea, nuestro sumo sacerdote, al igual que este, no porque Cristo imitó al otro, no, sino porque este era la sombra del que había de venir.
¿sí? Cristo Jesús. Entonces, lo que se estaba sucediendo aquí, estaba anunciando lo que sucedía aquí, solo que en esta parte de Cristo Jesús es la realidad y es la experiencia del cielo sobre los hombres que están en la tierra. Él no tuvo que presentar muchas ofrendas de animales, no, Él presentó su propia vida y fue una sola vez. Por eso es que leemos aquí en Hebreos capítulo 9. Esto es importante entenderlo para que ustedes vean lo que más adelante les mencionaré. Capítulo 9, versículo 24 dice, bueno, leamos el 23, me disculpen, siempre tenemos ese hábito, ¿verdad? Pero forma parte de un solo párrafo. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, hablando de lo que era Aarón y lo que él hacía, ¿verdad? No era el original, eran solo la figura. Fueron purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuáles eran los mejores sacrificios? Bueno, la propia vida de Jesús. Aquí dice, aquí explica entonces en el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Se dan cuenta? Primero porque esta era una figura del verdadero, entonces él no podía entrar aquí. Lo único que sí hizo, como ya lo mencionamos, es que para confirmar que la obra estaba hecha, el velo del templo se rasgó. Y dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, escuchen ahora, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y aquí está la labor, el trabajo hecho a favor de los hombres, porque todo sumo sacerdote, como leímos en el capítulo 5, verso 1, es levantado o constituido a favor de los hombres en relación a las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, Cristo fue levantado a favor de nosotros para quitar el pecado, no solamente para perdonar, sino para quitar el pecado. Esa obra fue efectuada de una forma extraordinaria a través de la propia persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, ¿perciben? En el Antiguo Testamento era vez tras vez, tras vez, tras vez, constantemente. Y les voy a decir por qué. Y dice, disculpen, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hablando de Jesús ahora, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Para poder salvar cada uno de los seres humanos muchas veces. No, él no necesitaba hacer eso. O sea, su sacrificio fue tan perfecto, tan grande, aceptado delante del Señor, que abarcó a todos los seres humanos. Y eso es justo. Así como el pecado de Adán abarcó a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron, así el sacrificio de Cristo abarcó a todos los seres humanos, porque todos creyeron. Otra vez, aquí hay algo muy importante. La diferencia entre todos los pecadores en la tierra, porque todos los hombres somos pecadores, seamos creyentes o no, es la fe. O sea, la fe en el Señor Jesucristo te hace a ti y me hace a mí diferente en esta tierra. Me constituye en hijo de Dios y me constituye en un miembro de una nueva creación que no tiene nada que ver con el pecado. Pero ¿por qué continuamos siendo pecadores? Es lo que vamos a ver, ¿sí? Pero eso es necesario establecerlo. Así como en el Antiguo Testamento los hombres estaban conscientes de su pecado, nosotros, a pesar de que ya creemos en el Señor y somos salvos, el Señor quiere que estemos conscientes por experiencia de nuestro pecado, no para sentirnos ya orgullosos de que ya no tenemos nada más que ver con eso, sino que para que aprendamos a humillarnos, a buscar al Señor y luchar contra el pecado, ¿verdad? Mas la obra ya fue hecha. Pero ahora, dice la segunda parte del verso 26, estamos en el capítulo 9 de Hebreos, en la consumación de los siglos. Interesante. Cuando Cristo vino, es llamado la consumación de los siglos, es decir, donde se realizó aquel evento que se había anunciado
desde el principio y que ese evento, el sacrificio de Cristo, limpia el pasado y limpia el futuro. O sea, es el centro, ¿verdad?, de esa máquina de la humanidad. Es el centro, es el motor, digamos así, que va a generar la vida a todo ser humano. Y dice, se presentó una vez para siempre. Fíjense, aquí hay una cuestión de cantidad y de cualidad. Una vez para siempre por el sacrificio. Calidad, cantidad, una vez. Cualidad, el sacrificio de sí mismo para quitar, dice aquí, de en medio el pecado. En nosotros, ahí había constantemente, como dice aquí en el capítulo 10 y verso 3, era lo que les iba a mencionar. Dice, pero en estos sacrificios, en los sacrificios del Antiguo Testamento, que presentaba el sumo sacerdote según la orden de Aarón, cada año, en el día de expiación, se hace memoria de los pecados. Fíjense ustedes, esto es muy importante, no lo olviden, se hace memoria de los pecados. O sea, los pecadores tenían que estar conscientes de su condición, ¿verdad? Se hace memoria. Ahora, el Señor quiere que nosotros tengamos memoria de algo muy importante. Por eso es que hasta en la cena del Señor, cuando la participamos, el Señor dice, coman este pan en memoria de mí. ¿Por qué? Beban esto en memoria de mí. Nosotros también necesitamos tener en memoria, pero en un sentido totalmente opuesto. No para recordar los pecados, sino para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y en ese sentido es que nos liberta ese conocimiento. No solo conocimiento, no estoy hablando solo de algo cognitivo, mental, de aprendizaje, sino estoy hablando de algo la fe, ¿verdad?, que está interior en mí y que me ayuda a vivir esta tierra, esta vida que tengo en esta tierra, de tal manera que yo pueda experimentar la santidad de Dios, sin olvidarme del pecado, pero lo más importante es recordarme lo que Él hizo. Entonces dice, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Luego en el verso 11 dice, estoy leyendo en el capítulo 10, espero que no se hayan perdido. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca. O sea, entonces, ¿qué oficio, qué razón tenían de ser? Otra vez, eran solo una figura anunciando lo que Cristo haría. Si era una figura, toda figura no quita pecado. Pero Cristo, la realidad, sí vino a quitar los pecados. Por eso es que Juan el Bautista, que es el último profeta del Antiguo Testamento, porque Cristo dijo, porque la ley y Moisés hasta Juan se cumplió. O sea, ahí terminó. Desde la ley hasta 1500 años de la ley comenzó con Moisés y terminó con Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista tuvo una transición, ¿verdad? Digamos así, 6 meses aproximadamente, en las cuales también la gracia ya había comenzado. Y ese mismo Juan el Bautista, bien dice la Escritura, que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y Juan el Bautista, en esa época, como representante de la ley, profeta aún del Antiguo Testamento, está diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y solamente con un único sacrificio. Con ese único sacrificio fuimos perdonados, limpios, redimidos, pero aún continuamos pecando. ¿Por qué eso? ¿Por qué el Señor de una vez no nos quitó todos los pecados desde el momento que creímos? Ya no pecamos más, ya no ofendemos más, no caemos más en tentación. No, continuamos en esta misma lucha, pero paralelamente corre otra vida dentro de nosotros. Y es a esa vida espiritual y eterna, limpia, santa y pura, que nosotros, tú y yo, necesitamos darle toda la atención. Necesitamos vivir en función de esa vida.
Nuestras prioridades son las prioridades de esa nueva vida, no de la vieja. Por eso es que también el Señor nos ordena que nos despojemos de nosotros mismos, para que nos vistamos de esa nueva criatura que es Cristo Jesús. Entonces, el Señor, Dios del cielo, en su planificación eterna, a través del sumo sacerdote, proveyó sacrificios y ofrendas para perdonar los pecados de los hombres. Eso es lo que significa la función de trabajar a favor de los hombres. No obstante, la naturaleza humana continuase siendo pecaminosa o pecadora. Ahora vamos juntos a Romanos capítulo número 3. Yo espero estar explicándome y teniendo las palabras correctas para que ustedes capten lo que estamos diciendo. Pero vean ustedes aquí cómo se puede ampliar esta cuestión en Romanos capítulo número 3, versículo número 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, además de, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, no es que no hubiera justicia, pero la justicia de Dios era manchada por nuestra injusticia y nuestra desobediencia, ¿verdad? Testificada por la ley y por los profetas, o sea, 1500 años se anunció por Moisés, un profeta como yo levantará al Señor, y todos los profetas anunciaban la venida del Mesías, de Cristo, y una nueva era, ¿eh?, para el pueblo de Dios. Es más, el libro de Jeremías en el capítulo 31 está hablando, diciendo, ustedes violaron mi pacto, pero yo les daré un nuevo pacto. O sea, les estaba anunciando una nueva edad, una nueva dispensación, una nueva vida para ellos, que no iba a ser constituida por cosas externas, sino por algo interno dentro del corazón. Entonces dice, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, esa justicia de Dios iba a ser aplicada y sentida, experimentada en nuestros corazones a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo. O sea, esa fe en Él es lo que nos transforma de pecadores en santos, de injustos a justos. Como dice aquí, para todos los que creen en Él, ¿se dan cuenta? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Nuestra fe en Él nos hace diferentes en relación a todos los pecadores. Todos somos iguales. Sin embargo, mi fe me hace que yo brille en medio de un mundo de tinieblas. Mi fe llama la atención en los cielos porque yo he puesto mis ojos en el autor y consumador de la fe. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Vea qué interesante es esta expresión del apóstol Pablo. Aquí dice, porque no hay diferencia, o sea, entre los creyentes y no creyentes, por cuanto todos pecaron. Indiferentemente cuál tipo de pecado haya sido el de cada uno, ¿verdad? Como dice ahí aquí mismo en Romanos 5, 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, antes de la ley, durante la ley. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, lo que la ley vino fue a señalar el pecado. 14, no obstante reinó la muerte desde Moisés, no. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, su desobediencia o su incredulidad fue su pecado, y otro tipo de pecado puede ser el nuestro, ¿verdad? Aunque también entramos dentro de ese grupo de desobedientes e incrédulos, el cual es figura del que había de venir. Entonces, no hay diferencia. Todos pecaron y dice, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esto es muy importante porque cuando se habla de ser destituido, inmediatamente nosotros podemos pensar en alguien que fue destituido de su empleo.
destituido de su trabajo, destituido de su posición. Y esa imagen es bien ilustrativa, realmente nos va a ayudar a entender qué es lo que él está diciendo. Cuando está hablando de destituido, es un verbo griego, ustereo, no interesa si lo aprendemos o no, pero ese verbo destituir también, o quiere decir en el griego, o sea, podría haber sido escrito así, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Como dice la versión de la Biblia, se llama la Biblia de las Américas. Ahí dice así, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron. O sea, en otras palabras está diciendo, se quedaron atrás. No alcanzaron la gloria de Dios, dice. Pero hay otra traducción que es la traducción textual del Nuevo Testamento y traduce del griego este versículo de esta manera. Por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. No es una cuestión solo de haber sido destituido, sacado. No, fueron privados, como cortados de la gloria de Dios. Y esa expresión o ese verbo también quiere decir no solo privar o no alcanzar, sino también quiere decir expulsar. Así como Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, el hombre al pecar fue expulsado de la gloria de Dios. Nosotros, como seres humanos, fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor. Esa semejanza está expresada en muchos aspectos, ¿verdad? La cuestión de autoridad sobre los animales, que somos trinos también, espíritu, alma y cuerpo. O sea, hay muchas semejanzas. El Señor nos puso como señores del mundo. En fin, y este aspecto aquí es tal vez uno de los más importantes en relación a la semejanza de Dios. Fuimos creados sin pecado. Adán y Eva estaban ahí en el jardín sin pecado, inocentes, libres del pecado, no lo conocían. Así es la naturaleza divina. Cuando está hablando de la gloria de Dios, está hablando de la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios en su esencia? ¿Verdad? Entonces, cuando dice aquí que fueron privados o no alcanzaron la gloria de Dios, lo que está diciendo es que habiendo sido creados a la semejanza de Dios sin pecado, perdimos esa semejanza porque nos convertimos en personas con pecado. ¿Sí? Y esa es la naturaleza humana caída, una naturaleza con pecado. Pero el Señor ha venido exactamente con el propósito, su meta al haber venido a esta tierra es restituirnos, así como fuimos destituidos, expulsados, privados. En otras palabras, nos quedamos atrás. El Señor ha venido, como dice en Lucas 19:10, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué precioso. Gloria a Dios. A buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se quedó atrás. Y Él vino a restituirnos, nos devolvió nuestro lugar, ¿verdad? Entonces entramos otra vez a ser parte de esa naturaleza divina en ese aspecto de ser personas sin pecado. No por nuestra propia naturaleza humana, por eso es que continuamos pecando, pero sí por la naturaleza que el Señor nos compartió dentro de nosotros. Si estuviera fuera de nosotros es la naturaleza del Señor, pero como está dentro de nosotros, se convierte en parte de nuestra propia vida. ¿No es eso extraordinario? Entonces, el plan de Dios es algo maravilloso, algo que no tiene palabras para describirse, lo fascinante, digámoslo así, de ese plan divino. Entonces, nuestro sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, Cristo Jesús nos restituyó, nos devolvió esa imagen sin pecado, gracias Señor, nos admitió
de nuevo, porque alguien que es admitido es alguien que entra, pero admitido de nuevo es porque estuvo, y ahora otra vez es recibido en su lugar, aquel lugar que él tenía. Vean ustedes cómo la restauración de Dios es algo maravilloso, pero con la gran diferencia en esa restitución, en ese recibimiento del Señor hacia nuestras vidas, es que nosotros no llegamos a ser como Adán y Eva en aquel en aquel jardín, aquel huerto del Edén, ¿verdad? Siendo inocentes. No, ahí el Señor nos da una naturaleza que no va a caer. ¡Oh! ¿Cómo? Pero si pecamos todavía, ya lo vamos a entender. Nos da una naturaleza que ya no tiene la capacidad, o mejor dicho, no tiene la opción de caer. Dios no peca nunca, porque su naturaleza es sin pecado. Entonces, es esa naturaleza que Él nos compartió para que nosotros también no pequemos. No pequemos, o sea, el Señor nos exhorta a que no pequemos. Entonces, otra vez, recuerden este pensamiento. Fuimos creados sin pecado, más con la posibilidad de caer. Eso sí, ¿verdad? Fuimos creados, pero debido a esa fragilidad humana, también estábamos con esa posibilidad de caer. Ahora en Cristo Jesús, participando de la nueva creación que Él nos trajo y compartió con nosotros, no hay posibilidad de caer. Pero entonces, ¿por qué fallo, pastor? Sí, porque nosotros aún continuamos con nuestra naturaleza. En nosotros están esas dos naturalezas. La naturaleza caída, que es la naturaleza de pecado, y la nueva naturaleza, que es la naturaleza divina, que esa no peca y nunca puede caer. Entonces, esa obra es la que nosotros hemos recibido por fe y es en la cual tenemos que mantenernos el resto de nuestra vida desde que creímos para poder recibir en experiencia, no solo espiritual, sino también corporal y en todo aspecto emocional y sentimental, en esa área psíquica, el beneficio de esa naturaleza. Entonces, cuando dice que Él nos restituyó, está dando a entender que Él nos permitió entrar. A todos los que pecamos, a todos los que salimos de Adán, el Señor, nosotros podemos decir, ay, sí, es que, ¿por qué solo Adán tuvo el privilegio de estar en el jardín? No. También nosotros, al ser creyentes en Jesús, volvemos a ese estado, pero con una gran diferencia, seremos llevados a un nivel mucho mayor. Entonces dice, nos permite entrar a ese grupo selecto de perfectos. O sea, otra vez, digamos, a ese grupo perfecto de selectos, pero de una forma definitiva, sin permitir lugar al pecado, sin espacio para el error. Por eso es que leyendo nuevamente en Hebreos capítulo 5, en el verso 1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Pero hay algo aquí que cuando Pablo comienza en ese capítulo 5 a hablar de ese trabajo que a favor de los hombres, él lo deja inconcluso, porque comienza a hablar de otras cosas, todo el capítulo 5, 6 y 7, y retoma su tema hasta en el capítulo número 8, donde leemos allí algo muy importante. Aquí es donde Pablo aclara, o podemos decir también donde él desdobra, él extiende es el Señor, ¿verdad? Porque humanamente nosotros no tendríamos esa capacidad de comprender esas cosas. Es el Señor el que revela esos misterios, como él mismo reconoce que el misterio, hablando sobre la unión entre judíos y gentiles, le fue revelado por el Espíritu, o sea, él no lo comprendió. Entonces, para que no exista ningún tipo de jactancia en nuestro corazón, el Señor lo hace de esa manera. Ahora, en el capítulo 1, entonces, versículo 1 del capítulo 8 de Hebreos, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, vean ustedes, es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Cristo Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. A Aarón solo podía entrar una vez, 2 veces en un día,
por él y por el pueblo, cada año, una vez cada año. En el día podía entrar y salir. Jesús, nuestro sumo sacerdote, tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué está sentado ahí? Porque ese es su lugar. Ese ha sido su lugar desde la eternidad. Él lo tomó, digamos así, pero su lugar ha sido siempre siendo parte de la esencia divina en el trono de Dios. Pero ya con el cuerpo humano de Jesús se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque es Dios sentando a la humanidad restaurada. O sea, es en Jesús que nosotros estamos siendo representados ahí a la diestra del trono de Dios. Fuimos restituidos, pero no solo nos restituyó al huerto, no, nos llevó hasta ser sentados a la diestra del trono de Dios. Es en Jesús que nosotros estamos en los cielos. Por eso es muy importante que nosotros mantengamos el foco de la visión que el Señor nos ha dado. Y luego dice, porque todos somos sacerdote, verso 3. Ay, Señor, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Aquí está él otra vez regresando a capítulo 5, verso 1. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Quién es este? Jesús. Así que si estuviese sobre la tierra, Jesús, ni siquiera sería sacerdote, porque él nunca sería aceptado como sumo sacerdote en la tierra, siendo que el pueblo de Israel solo va a aceptar sacerdotes según el orden de Aarón, o sea, por descendencia. Él no era de la orden de Aarón porque no era de la tribu de Leví, sino él era de la tribu de Judá, un sacerdocio superior que fue ordenado con juramento, como nosotros lo vimos en la clase, en el aula pasada, en el mensaje anterior del domingo hace 8 días. Esta orden de sacerdocio es con juramento. Se juró el Señor, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice, entonces los sacrificios son superiores. El mediador es superior, pero superlativamente superior. Así perdonen esa exageración, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Porque en los días que se escribió aún el libro de Hebreos, todavía, que según sabemos está entre el año 69 aproximadamente, cuando se escribió el libro de Hebreos, un año antes de la destrucción del templo y de Jerusalén. Interesante. Entonces todavía se estaban presentando sacrificios, pero ese verdadero sacrificio ya había sido aceptado en los cielos. Entonces dice aquí, verso 5, sigamos leyendo porque esto es necesario entenderlo. A los cuales esos sacrificios sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ya lo hemos mencionado. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el ministerio de Jesús, de su sacerdocio, según la orden de Aarón, esos dos sacerdocios que vienen de las dos tribus, Judá y Leví, que vimos en el libro de Zacarías, ¿se recuerda? Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, El otro no era malo, lo que pasa es que era inútil debido a la fragilidad de la carne, no de él en sí, pues vino de Dios. Es mediador de un mejor pacto, establecidos sobre mejores promesas. Y aquí quería yo mencionar algo muy, muy, muy importante. Vamos a ver aquí. Como ellos presentaban sacrificios de animales, Cristo presentó su propia vida, una vida perfecta, como ya hemos visto, ¿verdad? Una vida santa y pura. Porque la vieja alianza es un mejor ministerio, porque la vieja alianza o el viejo pacto fue violado por la debilidad humana que encontramos aquí en el capítulo 8, versículo número, leamos del 7 al 9. Porque si aquel primera alianza, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, otra vez, el defecto no estaba en sí en el pacto.
El defecto estaba en la debilidad humana, en su desobediencia, como lo vamos aquí, lo explica. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, no es que él haya fallado en que Dios tuvo un plano B. No, su plan siempre ha sido el mismo. Sin embargo, él permitió que eso sucediera para que los hombres entendieran la diferencia. Y dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, y aquí está hablando de Jeremías, y la casa de Judá un nuevo pacto. Qué interesante, la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. De esas 10 tribus que se dividieron, ¿verdad?, van a estar unidos otra vez. No como el pacto que hice con sus padres. Vean ustedes, hizo un pacto con sus padres, Dios con los padres. Vean esto. El día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, en el Sinaí, en el monte Sinaí, cuando fue dada la ley, ahí el Señor hizo un pacto con su pueblo. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ahí se quebró la alianza, se quebró el pacto porque no permanecieron en ese pacto. ¿Por qué? ¿Porque Dios los rechazó? ¿Porque eran pecadores? No, Él no rechaza, porque está establecido que todos los hombres somos pecadores, ya lo vimos. El problema no es en sí el pecado, el problema es la debilidad en nuestra en sí que no permite que cumplamos esa ley. Y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Entonces viene ahora y Él presenta algo mejor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Entonces, aquí en adelante vamos a ver algo muy precioso, pero antes de eso, esa vieja alianza fue violada, como ya vimos aquí en el versículo 9, por la debilidad humana y también por su ineficacia, que dice aquí en el capítulo 7 y verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, la ley, a causa de su debilidad e ineficacia. En la ley, no. Debilidad en la carne, hasta en el propio sumo sacerdote era un pecador, y ineficacia porque no consiguió lo que se quería. Otra vez fue por la desobediencia humana. Y también porque aquí en el verso 28 eran establecidos sacerdotes pecadores. 7:28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres por el pecado. Pero la palabra del juramento, que vean ustedes qué precioso, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Bueno, entonces vemos aquí que también aquí en el capítulo 7 y verso 19 hay otro cuarto aspecto, pues nada perfeccionó la ley, nada, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El 18 y el 19 teníamos que haber leído juntos, ¿verdad? Entonces aquí hay 4 aspectos que se manifiestan en relación, aquí en Hebreos, a la ley o al Antiguo Testamento. Fue violada por la debilidad humana. No se cumplió por la ineficacia, otra vez, de la carne. Tercero, porque eran constituidos sumos sacerdotes débiles, hombres pecadores. Y cuarto, porque se introdujo una nueva esperanza. Entonces prácticamente esta quedó fuera, ¿verdad?, para que se estableciera la nueva alianza. Una nueva alianza, escuchen ahora, porque vamos a ver estos 4 aspectos en el sentido positivo. No será violada, es una alianza eficaz, es un sumo sacerdote único, no con descendientes, único, perfecto, y él mismo es la esperanza. ¿Verdad? Una nueva esperanza, un nuevo pacto, como leemos ahí en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, dice, la esperanza de gloria. Y aquí en Hebreos 6, verso 19, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Pero que tenemos que es la esperanza. En el verso 18 dice,
para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, Cristo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. O sea, Cristo, nuestra esperanza, Colosenses 1:27, penetró hasta dentro del velo, hasta el lugar santísimo, y ahí está, y es como que esa ancla, como ya he mencionado en otras ocasiones, un ancla, la función de un ancla es de tener una embarcación, un barquito, una nave, dependiendo del tamaño de la nave, así es el ancla también, ¿verdad? Según como es el sapo en la pedrada. El ancla es lanzada y ella se traba en el fondo del lago, del mar, lo que sea, y el río, y no permite que esa nave o esa embarcación se mueva. Ahí está, firme debido al ancla. Ahora, en el sentido natural de este mundo, el ancla es lanzada para abajo y busca la parte más baja y ahí se afirma. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, nuestra ancla del alma, ella fue lanzada, subió, como Él ascendió a los cielos, rompiendo la famosa ley de la gravedad. Y Él subió a los cielos y está ya en el lugar santísimo, a la diestra del trono de Dios. Entonces, así como esa ancla afirma un barco, esa ancla de la cima, si nosotros estamos amarrados a ella, nos afirma a nosotros también. Y es más, hay una segunda función. Así como el ancla era subida para poder caminar, cuando venga el momento oportuno, esa ancla va a jalarnos a nosotros. Nosotros no jalaremos el ancla, sino el ancla nos jalará a nosotros para estar también en la presencia del Señor. Bueno, entonces, qué precioso, porque la nueva alianza fue establecido poniendo la naturaleza del Señor adentro del corazón humano. Por eso es que no va a poder ser violado ese pacto o esa alianza. No va a ser violado ni engañado, ¿verdad? Por el engañador, como dice aquí en el capítulo 8, volviendo al capítulo 8, verso número 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice. Y no está hablando aquí solo de los israelitas que descienden de Israel, como dice la Escritura, no todo el que desciende de Israel, israelita, porque son los de fe, los verdaderos israelitas. Entonces, cuando está hablando aquí de la casa de Israel, está hablando de los judíos y gentiles creyentes en Jesús, judíos y gentiles convertidos al Mesías verdadero y único, que es Jesucristo. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Esto es muy importante. O sea, primero está dando a entender que mente y corazón es un término sinónimo, es lo mismo. Cuando está hablando del corazón, está hablando de la mente humana y Él va a escribir sus leyes. No estarán en tablas de piedra en un lugar externo, sino serán introducidas en un lugar interno, así como el Señor penetró los cielos, penetró también nuestro espíritu y aquí adentro colocó las leyes. De ahí no serán quitadas, por eso es que no va a ser violada esa alianza. Qué precioso, ¿verdad? Ahí estará. Ahora, me llama mucho la atención y quiero que ustedes también lo consideren, pero el Señor dice, hablando de la naturaleza caída del hombre pecador, dice en Mateo capítulo 15, 19 y en Marcos 7, 21, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las orgías. Todo sale del corazón. O sea, un corazón caído hace al hombre pecador. Pero cuando el Señor nos da la nueva alianza, Él introduce esos mandamientos en la mente y en el corazón, dice. O sea, es la misma cosa, ¿verdad? La mente y en el corazón escribe esas leyes. Eso significa que esos malos pensamientos, como dice en Romanos 12:2, ¿verdad? Que debemos de transformar nuestra mente. La transformación por la renovación. Del corazón salen los malos pensamientos, ahora van a salir buenos pensamientos. ¿Por qué? Porque es la renovación que yo estoy teniendo día tras día. Y como dice Filipenses 4:8,
¿verdad? En todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, dice. O sea, nuestro pensamiento se tornará un espacio, digamos así, ¿verdad? De la pureza de Dios, de la purificación de Dios, debido a que los mandamientos, que la naturaleza sin pecado fue depositada dentro de nosotros, dice. Sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Aquí viene otra vez la alianza, una alianza que no será quebrada, porque fue Cristo el que murió, y es Él que en su naturaleza conquistó esa obra y la compartió con nosotros a través de la fe. 11. Y ninguno enseñará a su prójimo ni a ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Precioso. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora, aquí dice algo, dos cosas muy importantes. Dos cosas importantísimas. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí es algo que nosotros tenemos que entender, aceptar, creer y vivir con todo nuestro corazón. El primer aspecto es, seré propicio a sus injusticias. Cuando está hablando de ser propicio, está hablando de ser oportuno o favorable. Otra vez aquí volvemos al trabajo del sumo sacerdote, a favor de los hombres. Entonces, la propiciación, para que ustedes se tomen una idea, existe una figura en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, donde habla de la tapadera o tampa de misericordia. Esa también era llamada propiciatorio. Era una tampa fundida de oro puro que estaba que cubría, ¿verdad?, el arca. El arca era la caja de madera de acacia cubierta de oro puro también, pero el propiciatorio no tenía madera. Representa la propia naturaleza. El hombre sí es madera con oro, con la naturaleza, las dos naturalezas, pero el propiciatorio es lo que cubre, o sea, es a través de ese propiciatorio que nuestros pecados son cubiertos. Pero propiciar también no significa solamente ser favorable, también da la idea de atraer, de conseguir, de ganar, propiciar tal y tal cosa. Vamos a propiciar estas situaciones para que ustedes pues salgan ganando. Eso es la idea. Y como vimos, Cristo dice en Romanos 3, 23 al 26, Él fue hecho nuestra propiciación. Ese pasaje ahí es muy, muy profundo, pero también aclara mucho los pensamientos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, perdieron la gloria, perdieron la naturaleza de sin pecar, de no tener pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, hablando de Cristo, puso como propiciación, o sea, a favor de nosotros, por medio de la fe en su sangre, al hecho de nosotros creer. Por eso dice, cuando comemos el pan y bebemos su sangre, que representa su cuerpo y su sangre, nosotros debemos hacer memoria, no solo del sacrificio, sino lo que Él hizo a través de ese sacrificio. Nos libertó, nos perdonó, nos expió por completo. Es lo que dice aquí. Porque seré propicio a sus injusticias. Yo no voy y nunca más me voy a acordar de sus pecados. Eso significa que a pesar de que aún pequemos en esta tierra, el Señor no se acuerda más de sus pecados porque hizo ya una obra perfecta y única. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Bueno, vamos a verlo rápidamente. Lo que sí podemos ver claramente es que Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Y hay otros pasajes que lo demuestran. Para dárselos a ustedes, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, la propiciación, pecados pasados, presentes y futuros, el Señor los perdonó con ese único sacrificio. ¿Qué va a acontecer de los pecados que yo cometa mañana? Ya están perdonados. Entonces puedo pecar. Momento. El Señor va a salvar a los pecados de ignorancia, no a los pecados de obstinación, aquellos pecados voluntarios que consciente lo vamos a hacer
con falta de respeto y falta de reverencia. No, una cosa es, como hemos dicho, cometer pecados por nuestra propia debilidad, de que no conseguimos, necesitamos venir y arrepentirnos, pero el Señor hizo una obra perfecta al propiciar, ¿verdad? Por eso es que también aquí en Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Eso es ser propicio para nosotros, ¿verdad? Como primera de Juan también lo dice aquí en el capítulo 2. En el verso 2 dice, y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, aquellos que se arrepientan. Entonces, la propiciación es algo favorable a nosotros, que es algo oportuno. Por eso dice la Escritura que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar socorro y en el momento oportuno, ¿verdad? Bueno, entonces llegamos aquí al final y dice la segunda parte, y nunca más me acordaré de sus pecados. Aleluya. O sea, lo que está diciendo ahí es que los antecedentes criminales que teníamos fueron totalmente limpiados. Es lo que esto se refiere al profeta Miqueas, capítulo 7, verso 18-19, hablando de nuestros pecados que serán lanzados en lo profundo de la mar y el Señor nunca más se acordará de ellos. Así es que pecados pasados, Dios ya te los perdonó. Presentes, necesitas pedir perdón. Si fallas, necesitas venir delante del Señor. Recuerden que somos cubiertos por Jesús, que es nuestra tampa de misericordia. Cuando está hablando de propiciación, también está dando a entender que Él siempre será fiel y misericordioso sumo sacerdote. Entonces, nunca más Él se va a acordar de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, cada vez que habían sacrificios, se recordaba, se hacía memoria de los pecados. En el sacrificio de Cristo hacemos memoria de que Él no se acuerda más de nuestros pecados porque los limpió por completo. Bendito sea nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, al ser el hombre perdonado por Dios, es aceptado como que nunca hubiera pecado alguno. Como que nunca hubiera pecado. O como que no hubiera tenido pecado alguno. Así es la restitución, así es cuando somos recibidos otra vez a la gloria de Dios, ¿verdad? No en el sentido de tener la naturaleza de ser los atributos intransferibles o que no pueden ser transferibles al hombre, sino hay atributos que sí pueden ser transferibles. La justicia, ¿sí?, es transferible, y hay otros más. Pero aquí también esa naturaleza sin pecado también es transferible porque Él nos la ha dado. Así es que demos gracias al Señor. Y debemos de terminar aquí diciendo que hay una diferencia entre los dos pactos. El primero tenía que presentar sacrificios y ofrendas. El nuevo pacto fue suficiente un único sacrificio, la vida de Jesús, y ahí fuimos perdonados y limpiados por completo. Así es que cuando peques, aquí vamos a ver qué es lo que tienes que hacer. Segundo, el primero era externo y supeditado a la obediencia de los contratantes, de los que eran parte del contrato, del pacto, que debido a la debilidad humana violaron el pacto y lo violaron a través de la desobediencia. En el nuevo pacto, no es externo, es interno y está supeditado a la obediencia del Hijo. Vean ustedes que aquí, como dice Hebreos 5, dice, y aunque era hijo, verso 8, por lo que padeció aprendió la obediencia. Yo ya les expliqué que Él no padeció solamente en la cruz o desde el Getsemaní, no, o desde que comenzó a ser azotado, de ninguna manera. Él padeció, aprendió la obediencia y yo ya tomé tiempo para explicarles eso. Pero dice luego en el verso 9, y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, también nosotros tenemos que obedecerlo en el sentido de creer en su sacrificio y de obedecer también sus mandamientos, principalmente como Juan dice, amaos los unos a los otros. Un nuevo mandamiento, amaos los unos a los otros, ¿verdad? Porque con ese mandamiento cumplimos toda la ley. Entonces el Señor en el nuevo pacto, la diferencia está en que es interno y está supeditado a la obediencia del Hijo. Nosotros estamos siendo parte, somos inseridos en esa vida. Tercero, el primer pacto era restricto, era solamente para el pueblo de Israel. En el nuevo pacto, en la nueva alianza, abarca todas las naciones, no todas las naciones en el sentido literal, sino todas las naciones o los representantes de ellas creyentes en Jesús. O sea, un grupo de 10, un grupo de 20, un grupo de 1 millón, de una nación. Eso representa a esa nación, pero son creyentes, no a cualquiera. Por eso dice que Él ha perdonado el pecado a todos los hombres, pero ¿quiénes? Los que creen. Porque no de todos es la fe, dice también la Escritura. Y cuarto, el primer pacto, la primera alianza tenía un mediador, Moisés, y como menciona aquí en el capítulo 2, fue dada también a través de ángeles, dice, dicha por medio de los ángeles. O sea, tenía un representante pecador como Moisés, un mediador pecador como Moisés, y ángeles que no eran de la misma naturaleza humana, eso es una naturaleza diferente. Pero en la nueva alianza tenemos un mediador hombre, Cristo Jesús, y un hombre perfecto sin pecado. Por eso es que es superior en todos los aspectos, como dice aquí 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y en el capítulo 7 y verso 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aleluya. ¿Y cómo vamos a permanecer entonces en ese nuevo pacto, siendo aún pecadores como somos? Bueno, hay 3 aspectos básicamente que necesitamos tener siempre en mente. La naturaleza está aquí adentro. Primero, tenemos que reconocer, como Juan dice, que somos pecadores. Él dice, verso 8 del capítulo 1 de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, esto aquí está hablando a creyentes, porque seguimos fallando, pero la primera cosa que tenemos que hacer al pecar es confesar nuestros pecados. Señor, perdóname, ¿sí? De corazón, y sepamos que seremos perdonados inmediatamente, porque el sacrificio de Cristo ya cubrió ese pecado también. Por eso es que es eficaz, no es ineficaz. En el otro se hace en memoria de los pecados. Aquí se elimina, se quitó el pecado de en medio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué precioso, ¿eh? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice. O sea, la idea es que al tener el conocimiento de la verdad, no pequemos más. Pero si fallamos, porque aún está nuestra naturaleza caída aquí, si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, porque un abogado humano, fiel y misericordioso, somos sacerdote, que está al lado del Padre, en el seno del Padre, diciendo, Señor, tú sabes que yo morí por él. Él dice, sí, hijo, está perdonado. No tiene antecedentes, está libre, no me acuerdo de sus pecados, yo no sé de qué pecado está hablando. Lo que necesita hacer es confesar sus pecados delante del Señor y seguir adelante. No te detengas, no vivas en condenación, no vivas diciendo, Señor, es que yo soy así, es que sí, y el Señor ya lo sabe, ¿verdad? El que no lo sabe, que tú ya estás totalmente libre de ello, eres tú mismo. Pero el Señor quiere que lo sepas, ¿verdad? Por eso estamos hablando de esto, por eso es que quedó registrado aquí. Dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación, o sea, la misericordia, el asiento de misericordia, el favor y el socorro oportuno. Amén. Otra cosa muy importante, dice aquí, primero de Juan 3:3.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es justo, dice. O sea, algo que también debemos nosotros hacer es, dentro de esa confesión de nuestros pecados, es purificarnos. No volverlo a hacer, ¿verdad? No es una cuestión de prometer, sino de luchar en no hacerlo. Esa lucha ya le dice al Señor que estás dispuesto a dejarlo de hacer y Él te va a dar la gracia. Segundo, manteniendo firme la esperanza. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana con nuestros ojos en la esperanza, con el corazón en la esperanza. Como dice aquí en Hebreos capítulo 3 y verso 6, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí, aquí hay un sí condicional, retenemos, habla de un trabajo bien que requiere mucha fuerza. Si retenemos firme, escuche, hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿En esperanza qué? De la gloria de Dios. ¿Cuál gloria de Dios? Que ya aquí hay una persona sin pecado. Yo no. Cristo que está en mí es sin pecado. Entonces yo necesito gloriarme en esa esperanza. Si yo me glorío en esa esperanza, es como que cada día me estoy viendo en el espejo y digo, Señor, gracias por la obra que has hecho. Yo soy puro, estoy limpio, estoy santo y voy a seguir adelante. Así, si fallo, yo voy a pedir perdón, pero voy a seguir adelante. Porque yo quiero mantenerme también con un corazón humilde. No voy a andar ahí, yo ya soy el perfecto de los perfectos. No, esa actitud Dios no la va a aceptar en absoluto. Segundo, manteniendo firme la esperanza, como estamos viendo aquí mismo, ¿verdad? Como dice también aquí en el capítulo 6, verso 18, dice, para que por dos cosas inmutables, ya lo vimos, teniendo un fortísimo consuelo, dice la segunda parte, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces nosotros vamos a ver siempre en aquel trono a nuestro Señor sentado, que conquistó todo, es nuestra esperanza, y ahí vamos nosotros siendo atraídos por Él. Por eso Él dice también, cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. No, creo que se refiere obviamente en el contexto a la crucificación o a la crucifixión, pero también cuando Él es ascendido a los cielos. ¿Por qué? Porque todos los que somos identificados en su muerte, también somos identificados en su resurrección. Él va a darnos una nueva vida. Entonces tenemos que gloriarnos en la esperanza. ¿Gloriarnos en qué? En que tenemos una nueva creación. Como recuerden, dice, por cuanto todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora fuimos restituidos. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor que es un Dios precioso y fiel. En Romanos 5:2 dice, y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Fíjense qué precioso. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál gloria? ¿La luz? No, está hablando de su naturaleza sin pecado. Nos gloriamos en la gloria. Fuimos destituidos de la gloria. Perdimos la semejanza en relación a que éramos sin pecado, pero ahora fuimos restituidos. Entonces debemos de gloriarnos en esa esperanza, en esa gloria sin pecado. Eso nos mantendrá también firmes, como leemos también en el libro de Gálatas, capítulo 5 y verso 4. Ni palabra, 5, 4. No, yo estoy en Efesios, me disculpen. Disculpen, 5:4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No nos hagamos mesiánicos o judíos pensando que con eso vamos a agradar al Señor. No, agradamos al Señor, seamos judíos, nacidos como judíos, o gentiles, nacidos como gentiles, si tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Ahí está.
Por la fe aguardamos la esperanza de la justicia, ¿verdad? Y es Cristo en nosotros esa esperanza. Y hay un texto aquí creo que es, permítanme ver aquí. Aquí está, 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces vamos a gloriarnos en la esperanza de esa vida indisoluble, de esa vida pura y santa que hay en nuestro Señor. Vamos a permanecer fieles hasta el día, dice, debemos de permanecer firmes hasta el fin. ¿Cómo así hasta el fin? O hasta el día del arrebatamiento, que va a suceder cuando menos lo esperemos, necesitamos ser fieles, o hasta el día de nuestra muerte. Y eso implica hasta el día entonces de que participemos de la resurrección, como leemos en la Escritura, en el libro de Tito, capítulo número 2, y verso 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran y Salvador Jesucristo, su segunda venida, o si estamos vivos en el arrebatamiento, si morimos antes en la resurrección. Entonces, para participar de esa resurrección y experimentar de esa nueva naturaleza ya aplicada de una forma total en nuestra vida, es necesario permanecer firmes en esa esperanza. O sea, aún en esta tierra, siendo pecadores, tenemos que permanecer firmes en esa esperanza. Señor, tú has hecho una obra magnífica y vamos a permanecer ahí todo el tiempo que estemos sobre esta tierra. Como dice en Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, si es fiel el que prometió, nosotros solo nos corresponde permanecer firmes en la esperanza. Y por último, tenemos una de las formas como podemos mantenernos en esa nueva naturaleza que no peca, según Primera de Juan 3:8, la nueva naturaleza que no peca, no puede pecar, dice, ¿verdad? Que ni Satanás puede engañarla. Es a través del yelmo de la salvación, dice en 1 Tesalonicenses, capítulo número 5, y verso número 8, dice, pero nosotros que somos del día, de la luz, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación por yelmo. La esperanza de salvación por yelmo. El yelmo de la salvación, dice, pero es la esperanza. Lo que nos va a mantener con la seguridad de nuestra salvación, porque Él hizo una obra perfecta y eternamente nos ha salvado. Entonces, para mantener esa salvación permanente, tenemos que en nuestra cabeza mantener esos pensamientos que van a ser la clave para que la firmeza esté siempre en nuestros corazones. Pensamientos firmes en el Señor. Recuerden, Él es nuestra ancla que penetró hasta detrás del velo. Padre amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra maravillosa. Te agradecemos por cómo vibra nuestro corazón al saber que ya hemos sido santificados, que nuestros antecedentes pasados fueron totalmente borrados, que no existen más, que hasta el acusador puede tratar de ir a los archivos viejos a buscar algo para acusarnos y no lo encontrará. Podrá venir y acusarnos y la vieja naturaleza estará ahí, pero nosotros no tenemos nuestros ojos puestos en la vieja naturaleza de pecado, sino en la nueva naturaleza libre de pecado que agrada al Señor y que es parte de su naturaleza divina, santa, sin pecado. Señor, muchas gracias en este día. Bendice a mis hermanos y que esta realidad les ayude a vivir de tal manera que no se entreguen al pecado, sino que vivamos para agrandar a aquel que nos tomó como soldados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Espero haber transmitido estas verdades tan preciosas que animan mi corazón y que también quiero que ustedes sean animados. Dios los bendiga y un fuerte abrazo para todos.